Si recuerdas, en el libro decía que la glándula tiroides es como el canario de la mina. Es como aquellos pajaritos que llevaban antes a las minas para ver si había gases tóxicos y ver si era seguro entrar. Eran pajaritos pues muy delicados, ¿no? Y igualmente la glándula tiroides es muy sensible a todo lo que está pasando en nuestro cuerpo. Por eso hay mucha gente que tiene problemas de metabolismo, es decir, de glándula tiroides, pero su problema no está necesariamente en la tiroides. Y a lo mejor no necesitan hormonas tiroideas para corregir ese problema. Entonces, te quiero explicar aquí de forma sencilla cómo funciona esto de la tiroides, cómo regula tu metabolismo y qué factores afectan a la producción de hormonas tiroideas, ¿vale? Tengo la garganta un poco tomada, por cierto. Ha habido un cambio de tiempo y creo que de tanto hablar y todo eso, pues... Pero bueno, sin problema. Entonces, tenemos dos glándulas en la cabeza, que son el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria, que son las que regulan la glándula tiroides que está aquí, ¿vale? Entonces, aquí he hecho el esquema como te decía. ¿Qué es lo que manda la señal? Pues siempre el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso le dice al hipotálamo, dice, oye, que necesitamos generar un poco de hormonas tiroideas. Y el hipotálamo dice, ah, estupendo, pues voy a sintetizar la hormona liberadora de tirotropina, que es esta hormona de aquí, HLT, y así comunico con la pituitaria, que está al siguiente nivel, ¿vale? Y continuamos con la señal. La pituitaria recibe esta prohormona y entonces produce ella la tirotropina, que también se llama hormona estimulante de la tiroides. Y finalmente llegamos a la tiroides, ¿vale? Que es esta forma de aquí con la T. Entonces la tiroides recibe esa prohormona de la pituitaria y dice, vale, pues voy a producir las hormonas de la tiroides. Y produce bastantes diferentes hormonas, pero principalmente dos. La T4 y la T3. La T4 es la forma inactiva, es decir, no tiene un efecto fisiológico en nuestras células. Y además es la que se produce, ¿no? O sea, mayormente, o sea, en un 90% más o menos es lo que produce la tiroides, sobre todo la inactiva, la forma inactiva. Y también produce un poquito de la activa, que es la T3, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Estas hormonas tienen que llevarse a las células del cuerpo, pero tienen que hacerse de una manera especial, porque si no se absorberían por aquí ya, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se unen a proteínas, globulinas, para ser transportadas, porque si están junto con la proteína no pueden entrar a la célula, ¿no? Entonces es una manera de transportarlas por el resto del cuerpo. Y ya, cuando llegan a las células, por todo el cuerpo, ya entonces se separan otra vez de la proteína y pueden entrar en la célula. Entonces, eso es lo que pasa con la T3. Se transporta y llega a todas las células del cuerpo. La T4, en cambio, tiene que pasar primero un proceso de conversión. La mayoría de la conversión se produce en el hígado. La T4 a la T3. Por eso es tan importante tener un hígado limpio, detoxificado, para que entre otras muchas cosas que hace el hígado, que también haga esta conversión bien, ¿vale? Ya finalmente, después de la conversión, sigue su curso hacia todas las células y ya entra en la célula. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque, como te decía, hay muchas personas que tienen problemas de metabolismo, síntomas que parece, pues, que tienes un problema de tiroides, está aquí la tiroides, pero en realidad el problema no está en la tiroides, sino que está o por arriba, en los pasos anteriores, o en los pasos posteriores, ¿vale? Entonces, también es verdad que hay gente que tiene un problema primario de tiroides, ¿no? Sobre todo la gente que tiene problemas autoinmunes, como la enfermedad de Hashimoto o la enfermedad de Graves, donde sí que realmente hay un problema que en la propia glándula que está alterando la producción hormonal, ¿vale? De todos modos, para esas personas también es bueno conocer todo lo que vamos a hablar aquí, porque eso también le va a ayudar a mejorar su situación, ¿vale? Y ayudar a que todos los otros pasos también se hagan de manera eficiente. Entonces, vamos a hablar de los problemas secundarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucha gente está tomando hormonas, como decía, tiroideas, y a lo mejor no lo necesitan. Lo único que tienen que hacer es mejorar otros aspectos de su metabolismo, de su salud. Entonces, la primera cosa que afecta pasos anteriores y posteriores es el cortisol, que ya hemos hablado mucho del cortisol. Si recuerdas en el libro,
cuando estamos estresados, y puede ser todo tipo de estrés, no solamente el psicológico y mental, puede ser que no llevas una dieta adecuada, que tienes una infección o parásitos, que no duermes bien, que no haces ejercicio correctamente, a lo mejor haces demasiado ejercicio, sobreentrenas, etc. Todo eso produce cortisol. Y ya sabemos que el cortisol en exceso es malo, produce fatiga adrenal. Y además, ¿qué hace? Inhibe este paso de aquí, o sea, hace que la hormona TSH, tirotropina, que no llegue bien a la tiroides. ¿Vale? Eso es lo que hace el cortisol. Además hace una cosa más. Hace que esta conversión no se produzca de manera eficiente, con lo cual reduce la conversión de T4 a T3. Con lo cual parece que podemos tener síntomas a lo mejor de que no estamos produciendo T3 y sí que estamos produciendo T3. El problema es que no se está produciendo la conversión correctamente porque hay exceso de cortisol. ¿Vale? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Se dice que puede ser porque, claro, cuando estamos muy estresados, el cuerpo entiende que es una época de peligro, de escasez, donde tiene que ahorrar recursos. Entonces, si la tiroides es lo que regula el metabolismo, que es una manera de gastar energía, pues le dice el cortisol a la tiroides, oye, tranquila, baja el ritmo, porque tenemos que reservar energía. Es como una manera de entrar en hibernación, por así decir, como los osos que en invierno pues, se van a dormir, tal, hibernan, reducen el nivel energético, ¿no? Pues esto es un poco igual, esa es un poco la conexión que hay. Bien, hay otros factores también, por ejemplo, endotoxinas. Endotoxinas son moléculas que se producen en nuestro tracto digestivo, principalmente por bacterias, ¿no? Y por bacterias que no deben estar ahí. Entonces, si tú no tienes una flora intestinal equilibrada, estás contribuyendo a tener problemas metabólicos, porque estás alterando la producción de tus hormonas tiroideas. Las endotoxinas actúan también en este paso anterior y en la recepción. Es decir, la T3, la hormona T3, llega, hace todo el curso, llega hasta aquí, hasta la célula, pero no entra bien en la célula, ¿vale? Eso es otro problema, las endotoxinas. Nutrición, hay también problemas de falta de ciertos nutrientes o ciertos elementos. Los más comunes para la tiroides pues son el selenio y el yodo, ¿vale? Pero hay otros problemas, otros elementos que si no están, pues no le estás dando los bloques de construcción, las herramientas al cuerpo para que haga sus funciones. Inflamación, si tienes una dieta inflamatoria, también estás inhibiendo este paso de aquí anterior y la conversión en el hígado, ¿vale? Detoxificación, bueno, lo pongo ahí porque es importante detoxificar y por eso, si recuerdas, tienes también un documento en el programa donde te explico cómo detoxificar el hígado a nivel químico y a nivel físico, de manera un poco más mecánica. El hígado es tan importante porque hace tantas cosas por el cuerpo y una de ellas, como te estoy aquí comentando, es este tema de la conversión de hormonas tiroideas. Súper importante. Entonces, me parecía muy importante acabar el programa hablando de esto, de que tenemos que optimizar distintas variables y que el cuerpo es un sistema de sistemas donde tenemos que tener todo en cuenta. Y por desgracia, muchísima gente hoy día está tomando hormonas sintéticas, piensan que es un problema crónico, que lo tienen que hacer por el resto de su vida, cuando en realidad el problema no está aquí en la tiroides, sino que está en los pasos, como decía, anteriores o en los pasos posteriores. Entonces, vamos a controlar el cortisol, mejorar nuestra flora, optimizar nuestra nutrición, y eso va a hacer que la inflamación se reduzca y estemos más limpios, que haya una detoxificación más eficiente en el cuerpo. Y si haces todo eso, tu metabolismo va a mejorar, tu vitalidad va a aumentar, te vas a sentir mejor. ¿Y qué es de lo que se trata? Mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, espero que te haya parecido interesante, que te haya gustado el libro y todas las cosas que te he comentado, que te hayan parecido prácticas. Y nada más, llegamos al final de este programa. Te doy las gracias por haberme dado tu confianza y te deseo lo mejor, te deseo salud y bienestar. Adiós y hasta pronto.